Luis del Pino es Radio Libertad. Comenzamos el repaso a las noticias hablándoles del caso Epstein, que como no podía ser de otra manera ha vuelto al primer plano tras la publicación de nuevos documentos que detallan la extensa red de contactos que mantenía. Y es que la lista de nombres que han estado relacionados con Jeffrey Epstein ha provocado muchas dimisiones y una pérdida notable de confianza en varias instituciones públicas, que también van desde políticos hasta la Casa Real. Por ejemplo, en Reino Unido ha provocado un terremoto político, concretamente Peter Mandelson ha renunciado a su escaño en la Cámara de los Lores. El ex embajador de Reino Unido en Washington ha aparecido en múltiples fotografías de contenido altamente comprometedor y está bajo investigación. Pero es que también el príncipe Andrés afronta nuevas presiones para declarar ante el Congreso de Estados Unidos y el ex CEO de Barclays, James Stanley, ha sido inhabilitado de por vida tras conocerse que estaba involucrado en el caso Epstein. Los tres niegan haber tenido conocimiento de esos delitos, los delitos de Jeffrey Epstein, pero su caída ha sacudido lógicamente a la monarquía, al gobierno y a la élite económica británica. Otro caso llamativo es el de Noruega, donde la polémica ha golpeado directamente a la Casa Real. Una encuesta publicada por Verdensgang muestra un fuerte descenso en el apoyo a la princesa heredera consorte, Ahmed Marid, tras conocerse las comunicaciones que tuvo con Jeffrey Epstein en un clima que ya estaba marcado por otros escándalos familiares. El respaldo a la monarquía en Noruega ha caído más de 11 puntos en tan solo un año y crece el debate sobre su posible futuro, pese a que el Parlamento noruego ha rechazado convertir el país en una república. Los 3 millones de documentos sometidos al escrutinio mundial no dejan de arrojar informaciones que podrían derivar en más procesos judiciales. Bueno, es espectacular lo que está pasando en todo el mundo con el tema del caso Epstein. El día 30 de enero, es decir, todavía no hacen 4 días completos, se desclasificaron cerca de 5 millones de páginas de información de todas las investigaciones del FBI, de la justicia sobre el caso Epstein. En esos 5 millones de páginas hay un montón de ruido, hay cosas que no sirven para absolutamente nada, en el sentido de, pues llama a un pirao al FBI y dice, yo sé, pero sin aportar ninguna prueba, que, pues yo qué sé, Ursula von der Leyen estuvo en la isla de Epstein. Cualquier pirado puede llamar al FBI o mandar una comunicación al FBI y decir cosas de ese estilo, bien porque está loco, bien porque quiere perjudicar a Ursula von der Leyen, bien porque quiere llamar la atención. Entonces lo que pasa es que en Estados Unidos pues las cosas son enormemente formales y todo lo que es documentar los temas pues es obligado por la ley. Con lo cual pues queda una constancia documental de que alguien ha llamado diciendo que Ursula von der Leyen estuvo en la isla de Epstein. ¿Quiere eso decir que estuviera? Pues no, es ruido, es información que no va a ningún lado, son chorradas de piraos o de gente con mala leche. Entonces, de eso, en los 5 millones de páginas que se han liberado del caso Epstein, pues hay mucha información de ese estilo, es decir, información inútil, ruido, cosas que simplemente pues se ha dejado constancia documental porque había que dejar constancia documental, pero que no van a ningún lado. Pero al lado de todo eso, y cuando eliminamos todo eso, hay un montón de informaciones enormemente significativas. Estamos hablando de un tío, Epstein, que ya fue condenado en el año 2008 por abusos sexuales. Estamos hablando año 2008, pues hace 17 años, 18 años, va para 18 años. Ya había estado condenado, le cayó una condena muy chiquitita por un pacto con la Fiscalía por hacer proposiciones sexuales a niñas menores. Bueno, este tío tenía contacto con infinidad de políticos de todo el mundo, de empresarios de todo el mundo, de gente famosa de todo el mundo, y se dedicaba pues básicamente a dos cosas. Uno, hacer negocios, y tenía en ese sentido correspondencia con muchísima gente, y también se dedicaba a, en fin, organizar fiestas, llamémoslo así. Una cosa no está separada de la otra.
Es decir, una de las sospechas es que precisamente esas fiestas se organizaban como manera de tener pillada a la gente. Tú invitas a por ejemplo, un directivo de un banco global a una de esas fiestas y le logras fotografiar en situaciones legalmente comprometedoras, y a partir de ese momento ese tío es tu esclavo. Aunque a veces también es al revés, es decir, alguien quiere ingresar en el club de esos tíos que se reparten tanto dinero, y entonces le dicen, ¿que quieres ingresar en el club? Bueno, pues tienes que venir a una de nuestras fiestas y entonces allí te fotografiamos, ya te tenemos pillado y de esa forma eres seguro, puedes entrar en el club, porque en caso de que nos hicieras la puñeta algún día te destruimos. Bueno, y parece ser que eso era todo el montaje, y hay muchísima gente que mantenía relaciones con Epstein. Hay alguna que simplemente tenía relaciones de negocios. Epstein era un tío que movía mucho dinero, suyo y de otros. Epstein era un tío que aconsejaba sobre inversiones. Epstein era un tío que movía iniciativas empresariales aquí y allá. Por tanto, pues tenía relación de negocios con mucha gente. ¿Eso es ilegal? No. ¿Es inmoral? Pues depende de la fecha. Si fue antes de 2008 esa relación financiera, pues no es inmoral, porque no había sido condenado. Entonces, pues si está haciendo negocios con un tío en, yo qué sé, Bulgaria, pues el búlgaro no tiene por qué saber a qué se dedicaba luego fuera de horas el amigo Epstein, ¿no? Por tanto, no podemos decir que cualquiera que aparezca teniendo negocios con Epstein es un delincuente. No necesariamente. Ya con posterioridad a 2008, cuando ya había sido condenado, pues ya hay que tener un poquito más de cuidado y fijarse en exactamente qué podía saber el tío que estaba haciendo negocios con Epstein. ¿Era un tío que tenía que saber que Epstein era un pedófilo condenado? Sí, bueno, pues entonces hacer negocios, aunque solo se hicieran negocios sin nada más con ese tío, pues hombre, no es ilegal, pero es un poco inmoral. No es ilegal porque se supone que Epstein había pagado sus deudas con la justicia por ese primer caso de pederastia. Pero, hombre, un poco inmoral hacer negocios con alguien que ha estado en eso, sabiendo que ha estado en eso, pues sí que lo es. Pero bueno, ahí tenemos que tener un poquito de cuidado y tampoco mandar a la hoguera a nadie porque se relacionaran mínimamente con Epstein si eran simplemente cuestiones de negocios. Ahora bien, hay dos tipos de relaciones de negocios pues que ya sí que, en fin, invitan a sospechar. Unas son las ya muy tardías. Los que hicieron negocios con Epstein ya alrededor del año 2018-2019, cuando ya había estallado el segundo y gordo escándalo, el de la isla de Epstein y tal. Entonces ya ahí era difícil no saber qué estaba pasando, era difícil no saber lo sórdido de todo el tema, por tanto quien a pesar de todo mantuviera relaciones con Epstein, en fin, hay que mirarle con lupa. Y después, otro tipo de negocios con Epstein, el tráfico de información privilegiada. Epstein movía información igual que movía dinero. Y, por ejemplo, es el caso de Lord Mandelson, ex embajador del Reino Unido en Estados Unidos, ex ministro laborista del gobierno de Gordon Brown en el Reino Unido, ex comisario europeo de comercio. Este tío avisó a Epstein un día antes del macrorescate en 2010, fue de 500.000 millones en la Unión Europea, de que se iba a producir ese macrorescate, lo cual, pues supongo, permitiría a Epstein hacer algún suculento negocio traficando con esa información privilegiada y o pues comprando o vendiendo valores o especulando al alza o a la baja. Eso es tráfico de información privilegiada, eso es un delito, y entonces no solo ha tenido que dimitir del Partido Laborista y de la Cámara de los Lores Lord Mandelson, sino que además se ha abierto una investigación criminal por parte de Scotland Yard. También pues aparece ahí relacionado uno que fue consejero delegado del Barclays Bank en el Reino Unido. Las relaciones de la futura reina de Noruega pues, con Epstein
Pues esas no son de carácter financiero, sino que parecen otra cosa, y entonces evidentemente ha quedado ya marcada de por vida y dudo de que vaya a poder ser reina consorte de Noruega. Desde luego los noruegos no están por la labor. Ya les he contado un poco el tema de relaciones financieras. Hay gente que aparece en los papeles de Epstein. Ejemplo, pues un Moratino, un Aznar en reuniones que en principio no tienen nada de ilegal, eran reuniones con mucha gente. Epstein aparece mandándole a Aznar un paquete que parece ser que eran unos libros, no sé, da igual. Nada de eso dice nada malo sobre Aznar o sobre Moratinos, y por tanto pues todo eso forma parte del ruido y hay que apartarlo. Dejando aparte todas las relaciones financieras, luego están las relaciones ya de carácter, permítanme la palabra totalmente inapropiada, lúdico. Es decir, la gente que se relacionaba con Epstein, pues ya yendo a su casa, yendo a su isla, yendo a sus fiestas, ahí ya la cosa empieza a rozar lo siniestro. Y esa gente pues está empezando a caer como moscas a medida que se van sabiendo los datos extraídos de toda esa información que se ha hecho pública. Y luego están empezando a aparecer datos pues muy reveladores y muy inquietantes sobre un tercer tipo de actividad de Epstein, que era la actividad política. Ojo, luego hablaremos de ello en otro bloque informativo. En este les dejamos estos datos de cómo en el Reino Unido pues el escándalo ha estallado, de cómo ha estallado en Noruega. Luego les vamos a hablar de cómo está estallando en otros lugares, como por ejemplo Francia o como por ejemplo Estados Unidos. Porque resulta que Epstein no era simplemente un financiero, no era simplemente un tío que organizaba fiestas. También tenía, parece, intereses políticos y en el mundo de la cultura, entre comillas. Luego vamos a ir con ello. Les hablamos ahora de libertad de expresión porque Elon Musk ha arremetido contra el presidente del gobierno Pedro Sánchez tras el anuncio de nuevas medidas para regular las redes sociales y, según dice, para proteger a los menores. En su red social X, el empresario llegó a llamarle tirano y traidor al pueblo de España, además de utilizar algunos insultos añadidos a uno de los mensajes del presidente. Y es que el anuncio de Pedro Sánchez en su ofensiva contra las redes sociales ha despertado la indignación a nivel global porque la propuesta socialista incluye que los directivos de las plataformas puedan incluso asumir responsabilidades penales si no retiran contenidos ilegales u ofensivos. Este hecho que se produce mientras en Europa también aumenta el escrutinio sobre las grandes tecnológicas. Sin ir más lejos, la Fiscalía de París ordenó un registro en las oficinas de X en Francia dentro de una investigación sobre una posible manipulación de algoritmos que sostienen que han tenido efectos en la política del país. El propio Elon Musk y la exdirectora ejecutiva de la compañía han sido citados para entrevistas voluntarias en el mes de abril de este año, de 2026. La investigación francesa parte de una denuncia presentada por un diputado del partido de Emmanuel Macron, que acusaba a X de reducir la pluralidad de opiniones y permitir intervenciones personales de Elon Musk. Bueno, voy a hacer una serie de afirmaciones que creo que son incontestables, o por lo menos muy verosímiles. Primero, si Elon Musk no hubiera tirado por el retrete 40.000 millones de dólares para comprar Twitter, es decir, si no hubiera hecho una operación financieramente ruinosa para comprar Twitter, en estos momentos el mundo sería muy distinto. Quienes han utilizado la red social Twitter antes y después de la compra de Elon Musk, pues son perfectamente conscientes del cambio. Ahora, en Twitter, pues cualquiera, sea progre o conservador de derecha o de izquierda, mayor, joven, feminista, antifeminista, transgenerista, cualquiera puede decir en Twitter lo que quiera sin más límite que el Código Penal. Los progres dicen lo que les da la gana y nadie va a tratar de censurarles. Bueno, eso es la situación ahora. Antes de la compra de Elon Musk, los progres decían lo que les daba la gana, por supuesto, pero todos aquellos que intentaban contradecirles se veían sometidos a bloqueos, censuras, expulsiones de Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. La compra de Twitter por parte de Elon Musk permitió restaurar la libertad de expresión.
donde cada uno dice lo que quiere y todos compiten a tratar de vencer al otro argumentalmente o fácticamente. Vale, creo que eso es incontestable, que es verdad. Segunda cosa incontestable. Se acaba de producir el día 30... perdón, antes de eso. Segunda cosa incontestable. Yo me atrevería a afirmar, y creo que es muy verosímil, que no son cosas independientes. Lo que ha pasado en Francia ayer, que es que la Fiscalía, bajo el gobierno de Macron, ha ordenado el registro de las oficinas de Twitter, de X, en Francia, y al mismo tiempo, simultáneamente, Sánchez anuncia una ofensiva para tratar de censurar las redes en España. Me atrevo a afirmar, y creo que es muy verosímil, que no son sucesos independientes, sino que es una reacción coordinada del mandarinato progre que rige en estos momentos la Unión Europea. Y ahora voy a hacer una tercera afirmación que yo diría, yo no la calificaría de muy verosímil, pero sí posible. El 30 de enero salen los papeles de Epstein y empieza el escándalo a correr por todo el mundo. Y 3 días después se emprende esta ofensiva aparentemente coordinada contra la libre información en las redes por parte de al menos 2 gobiernos europeos, francés y español, y con la cobertura legal que da la Unión Europea con sus leyes que tratan de perseguir la libertad de expresión en las redes. Yo me pregunto si no están relacionados los dos hechos, es decir, la liberación de la información sobre los papeles de Epstein y esa reacción de repente de determinados gobiernos europeos o de la Unión Europea en su conjunto para tratar de censurar las redes. Imaginen ustedes qué habría pasado si en estos momentos no hubiera redes libres como Twitter con todas esas revelaciones del caso Epstein. Pues les digo yo lo que habría pasado. Nada, porque la opinión pública no habría llegado a enterarse. Los medios de comunicación tradicionales, los medios de masas, habrían ocultado la información, habrían achacado todo a fake news, todo es falso, la ultraderecha, patatín, patatán. Y no habríamos sabido nada. ¿Que no me creen? Piensen en qué pasó con el portátil del hijo de Joe Biden. Lo sacó la información el New York Post y la reacción de los medios tradicionales fue decir que todo era absolutamente mentira. Y lo taparon porque estaban en campaña electoral y corría el riesgo Biden de perder. Era todo verdad. Pero en aquel momento Twitter no era libre, con lo cual se pudieron censurar los contenidos. Apostaría a que las dos cosas, la liberación de los papeles de Epstein y esta reacción de los gobiernos europeos, están relacionados. Apostaría a que están en pánico las élites europeas porque precisamente cosas como la información del caso Epstein ahora pueden circular libremente y en las redes se amplifica su alcance. Bueno, no se crean que Estados Unidos se va a quedar cruzado de brazos viendo cómo Europa intenta censurar la información. El Congreso americano ha denunciado públicamente la censura ejercida en redes por la Unión Europea. Antes de eso, la reacción de Elon Musk, muy curiosa. Elon Musk ha tildado a Sánchez de dictador, de traidor, y luego le ha aplicado un término, Dirty Sánchez, sucio Sánchez, que parece simplemente un insulto, y a lo mejor lo es, pero que curiosamente tiene un significado sexual. Dirty Sánchez es una expresión que hace referencia a una práctica depravada, una práctica sexual depravada relacionada con la coprofilia. ¿Lo ha usado a propósito Elon Musk? Pues no lo sé, no creo que Elon Musk sepa cosas de Sánchez que nosotros no sabemos. Creo que es simplemente un juego de palabras aprovechando que Sánchez se llama Sánchez. Pero le ha lanzado la pedrada. Bueno, el Congreso americano denuncia la persecución en redes de la Unión Europea y ojo, porque lo mismo nos podemos encontrar con sanciones duras de Estados Unidos a la Unión Europea, sanciones que estarían infinitamente motivadas. Escuchen.
Seguimos hablando de libertad de expresión y redes sociales porque el Congreso de Estados Unidos ha denunciado que la Unión Europea está promoviendo una censura global a través de la Ley de Servicios Digitales. Según un informe, las grandes tecnológicas estarían aplicando restricciones de contenido dentro también de Estados Unidos para cumplir con la normativa europea, por lo que a su juicio afectaría incluso información veraz protegida por la primera enmienda. El documento sostiene que como muchas plataformas aplican una única política de moderación a nivel mundial, los criterios europeos sobre discurso de odio terminan repercutiendo en los usuarios estadounidenses. El informe concluye que esta extraterritorialidad supone una amenaza para la libertad de expresión de los estadounidenses y exporta al resto del mundo los límites fijados por la restrictiva regulación europea. La verdad es que Europa lo tiene mal en este tema, porque claro, las directivas que pretenden limitar la libertad de expresión en Europa, además son directivas terribles, donde incluso pues se exige a las plataformas que los discursos antiélites sean censurados. O sea, ahora no podemos criticar a las élites. Pues hombre, yo creo que a estas élites hay que jubilarlas mediante una patada en el culo en las urnas, claro. Pero ese intento de censura pues es poner puertas al campo, porque claro, a mí como español pues a lo mejor llega mañana y me dice la Unión Europea que no puedo publicar mis dudas sobre la honestidad de Ursula von der Leyen. Pero ¿cómo evitan que esas dudas las publique un americano? ¿Y cómo evitan que yo como español lea lo que el americano está publicando? Bueno, pues Europa intenta prohibir que se pueda ver en Europa lo que alguien en Estados Unidos pueda publicar y que no sea aceptable para nuestros censores de aquí. Pero ¿cómo lo van a evitar? No pueden. O sea, si intentan presionar a las tecnológicas para que censuren todo contenido que a Europa no le guste, estarían afectando a la libertad de expresión de los americanos en suelo americano consagrada por la primera enmienda, con lo cual el Congreso americano se está frotando las manos y va a obligar a Europa a modificar su posición en el tema de censura. Y si no la modifica, pues mucho me temo que asistiremos a la imposición de sanciones a Europa, y además yo espero que sean lo más duras posible. Hay que acabar con estos censores. Ya solo faltaba que los europeos tengamos que irnos a un Perpiñán virtual en Estados Unidos para poder ver el último tango en París. No me fastidie. Bueno, Sánchez está ya de capa caída, está dando palos de ciego. Aparte de amenazarnos con censurar las redes, en coordinación seguramente con Macron y con la querida Úrsula, Sánchez pues al final se ha enredado con lo del decreto ómnibus y parece que su solución de compromiso tampoco va a salir adelante. Ya saben que ha separado las pensiones del resto de cosas para que se pueda aprobar la subida de pensiones, como exigían PP o Vox. Bueno, pues el resto de medidas del escudo social, donde quería meter el tema de la prórroga de las inquiocupaciones, pues parece que tampoco va a salir adelante, porque se ha hecho Sánchez un follón. Bueno, se ha hecho la picha un lío, que suele decirse así en plan coloquial. Finalmente el Gobierno ha dividido en dos el decreto que cayó en el Congreso. Por un lado, aprobará la subida de las pensiones y por otro, reunirá el paquete social, incluida la prórroga del escudo antidesahucios. El Ejecutivo de Pedro Sánchez considera que tiene así garantizados los apoyos para las pensiones, pero sigue buscando mayoría para las medidas sociales que ha generado tensiones entre el PSOE, Sumar, PNV, Podemos y Junts. El pacto con el PNV excluye de momento a los pequeños propietarios de la suspensión de desahucios, lo que ha provocado ya críticas en Podemos. Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez confía en lograr los votos necesarios para el próximo mes. Bueno, al final se ha liado con el decreto antidesahucios porque por presiones del PNV pues ha tenido que excluir del decreto de la prórroga de las inquiocupaciones a los propietarios que tengan solo una casa en alquiler, lo cual ha desatado las iras de los de Podemos, que dicen que los que tienen una casa en alquiler son ricos y hay que hacerles que pongan su casa gratis a disposición de cualquier jeta. Pero claro, resulta que ahora tiene un problema, y es que el PNV le votaría a favor de esa prórroga, pero Podemos parece que no. Y los de Junts, aún con esa modificación, tampoco. Con lo cual, pues un follón, ya no se sabe qué va a pasar.
A Sánchez se le ha ido ya todo de las manos, ya todo el mundo está pensando en clave preelectoral y por tanto, antes de dar su apoyo a cualquier cosa que Sánchez saque, pues todos calculan a ver, ¿y si le doy el apoyo esto cómo me afecta electoralmente? Y como consecuencia se producen los desmarques. Una cosa que ya hemos dicho en este programa varias veces desde que Sánchez salió con su ocurrencia de la regularización de inmigrantes, que esa regularización iba a provocar en toda la zona Schengen un problema, porque los inmigrantes regularizados aquí pueden moverse libremente por la zona Schengen. Es más, se va a provocar un efecto llamada, gente irregular de otros países de la zona Schengen va a venir a España para tratar de regularizarse y volver a esos países. El grupo de Meloni pues ha alertado de esas consecuencias indeseadas. Escuchen. El Grupo Europeo de los Conservadores y Reformistas, el ECR, liderado por Giorgia Meloni, ha alertado a Ursula von der Leyen de que la regulación de inmigrantes aprobada por el gobierno español tendrá impacto en todo el espacio Schengen. Los conservadores en Europa sostienen que la medida podría afectar a cerca de 1 millón de personas y generar movimientos secundarios por Europa. Explican que la decisión española socava la política migratoria común y piden a la Comisión Europea una evaluación formal de sus efectos, además de reforzar los mecanismos de retorno y la coordinación entre todos los Estados miembros. También reclaman un debate en el Parlamento Europeo porque explican que la regularización va en sentido contrario al endurecimiento migratorio aplicado en países como Alemania, Francia o Italia. ¡Ay! Lo dije ayer y lo sospecho cada vez con más fuerza. Sánchez no ha hecho esto de la regularización sin permiso de Europa. Tengo la sospecha de que Sánchez está de acuerdo con gente como Merz o como Macron, porque lo que ha hecho Sánchez les es muy útil. Gente como Merz o Macron querrían seguir promocionando la invasión migratoria, pero tienen un problema, y es que les está creciendo a su derecha un partido soberanista que les está comiendo por las patas. ¿Qué manera tienen de fingir firmeza ante la inmigración y por otro lado seguir promocionando la inmigración ilegal masiva? Pues muy sencillo, hablan con Sánchez y le dicen: oye, chavalote, nos parece bien que regularices allí a no sé cuántos cientos de miles. Es más, te vamos a mandar a nuestros irregulares para que se regularicen allí y así pueden volver. De esa manera, pues un gobierno como el de Merz podría perfectamente simultanear el seguir apoyando la invasión migratoria y mientras por otro lado mantiene un discurso duro. No, aquí no vamos a regularizar. Si Europa no actúa para frenarle los pies a Sánchez en este tema, sospechen ustedes que Sánchez lo que está haciendo es simplemente otra vez de mayordomo de determinados gobiernos europeos, especialmente el alemán o el francés, que de esta manera siguen con su política migratoria invasiva, pero dicen: no, yo no quiero inmigrantes, esto es el imbécil de Sánchez. Muy útil para esas élites. Y por cierto, la Unión Europea resulta que sanciona a Hungría por desmarcarse de las políticas migratorias europeas y porque Hungría dice que no acepta ni un solo inmigrante que le manden por ahí, refugiado, asilado, que en Hungría no entran más que los que diga el gobierno húngaro. Entonces a Orbán le sancionan a Hungría. Sin embargo, Sánchez se desmarca por el otro lado y dice: vamos a regularizar aquí a lo bestia. Pero ese desmarque no lo sanciona la Unión Europea. ¡Uy, qué cosas! ¡Qué raro!, ¿verdad? Bueno, vamos con don Williams Perdomo para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Williams. Muy buenos días, amigos de Mañanas en Libertad. En Voz seguimos informando sobre las noticias más importantes de Estados Unidos y el mundo. En esta oportunidad encontrarán que la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley de gastos que pone fin al cierre parcial del gobierno de 4 días. Se espera que el presidente Donald Trump firme rápidamente la legislación que se vio frenada por la oposición demócrata a la financiación de la agencia federal que lleva a cabo su amplia ofensiva contra la inmigración. Entre tanto, el presidente Trump anunció que su administración reclama ahora $1.000 millones de daños y perjuicios a la Universidad de Harvard, en una fuerte escalada del conflicto entre la Casa Blanca y una de las instituciones académicas más prestigiosas del país. El anuncio se produjo horas después de que The New York Times informara que Harvard habría ofrecido concesiones en las negociaciones que mantenía con el gobierno federal.
Trump reaccionó de inmediato con un mensaje publicado en las redes sociales en el que descartó cualquier acuerdo y endureció su postura. Y finalmente contarles que una juez federal bloqueó de forma temporal la decisión del presidente Trump de cancelar el estatus de protección temporal TPS que ampara a unos 350,000 inmigrantes haitianos en el país. La magistrada Ana Reyes, designada durante la administración de Joe Biden, resolvió suspender la terminación del programa al considerar que si bien la ley limita la revisión judicial de las decisiones sobre el TPS, las cortes pueden examinar el proceso mediante el cual se adopta esta determinación. Estas y otras noticias las pueden ampliar en nuestra página web voz.us y nuestras redes sociales.